Hola, ¿cómo están, estudiantes de 10º grado? Los saluda la profesora Bianca Ismaria Hernández, quien les impartirá la asignatura de lenguaje artístico. En esta ocasión vamos a estudiar los conceptos principales del lenguaje artístico. ¿Qué es arte? ¿Qué es lenguaje? ¿Cuáles son las manifestaciones artísticas? ¿Cuáles son los signos que utilizan? Entre otros conceptos. Ahora les pregunto, ¿desde cuándo hacemos uso del lenguaje artístico? ¿Creen ustedes que el lenguaje artístico se estudia recientemente? Pues bien, el lenguaje artístico el hombre lo ha utilizado desde su aparición, es decir que no es algo nuevo, y es que hemos visto como desde ese entonces ya sentía la necesidad de expresarse y comunicarse a través de gráficos un tanto artísticos, como lo son los dibujos prehistóricos encontrados en cuevas. Es así como el hombre comienza a emplear un lenguaje gráfico a través de imágenes y distintos materiales que tenía a mano, como lo es la grasa y sangre de animales, plumas e incluso ciertas piedras para transmitir lo que quería expresar en ese momento. Ya que sabemos que el hombre utiliza el lenguaje artístico desde su aparición, vamos a profundizar en su concepto, es decir, en el concepto de lenguaje artístico, pero vamos a iniciar por definir lenguaje. El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otro sistema de signos. También podemos decir que es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. Cuando decimos signos orales es el lenguaje verbal y cuando decimos escritos es el lenguaje, valga la redundancia, escrito. En un sentido más amplio es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Si entendemos el lenguaje como un medio de expresión y de comunicación, hay que incluir el estudio de los sonidos y los gestos. Y es aquí donde utilizamos otro sistema de signos. Vamos con el concepto de arte. Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como lo plástico, lo lingüístico, lo sonoro, corporales y mixto, es decir, que mediante el arte nosotros podemos expresar ideas y emociones. Ya vamos a ir viendo más adelante que si nos referimos a lo lingüístico podemos tener los libros, los poemas, que las personas que los escriben quieren expresar emociones. Tenemos lo plástico, lo sonoro, que también nos sirve para comunicar ideas y emociones sobre la visión del mundo. Es decir que el contenido o lo que se expresa va a depender de la persona que lo crea, ya que cada artista tiene una visión del mundo diferente. Entonces, entendemos el lenguaje como la facultad del ser humano para comunicarse con los demás y arte es cualquier actividad o producto del hombre para expresar sentimientos y emociones con una finalidad estética. Entonces, el lenguaje artístico es aquel que utiliza un medio específico para expresar y representar ideas y sentimientos estéticos. Cuando estudiemos las diferentes manifestaciones, vamos a observar y entender que el artista trata de expresar una idea, una emoción o un sentimiento mediante una pintura, una obra de teatro, un libro, una canción, una escultura, entre otros. Algo importante es que a través del lenguaje artístico podemos expresar con arte la cultura y sociedad de un lugar,
A través del mismo podemos también comprender el pensar de los hombres en determinada época sobre ellos mismos, sobre su gobierno, su sociedad, dioses, el amor, etc. El lenguaje artístico es esencial del ser humano. Es decir, el arte y el hombre son inseparables. El arte nos transmite las ideas, emociones, sentimientos y características personales del artista. Es decir, que si nosotros estudiamos a un artista en específico, si estudiamos sus pinturas, si estudiamos sus canciones, si estudiamos sus libros, podemos conocer las características personales del creador de esa obra. La primera manifestación artística es la pintura y es la más conocida por nosotros. La pintura es donde los signos empleados son trazos y líneas realizadas sobre una superficie con diferentes formas, colores y texturas que se transmiten a través de un lenguaje icónico. Ya vamos a ir observando que no solo la pintura es arte, tenemos otras manifestaciones que son bastante empleadas. Grabado. Son estampados sobre una superficie de diferentes formas, colores y texturas que se transmiten a través de un lenguaje icónico. Observamos en la imagen que la superficie empleada tiene una textura diferente a algunas pinturas. La número 3 es la fotografía. Es un término bastante familiar y la fotografía es una impresión digital de formas y colores que se transmiten a través de un lenguaje icónico. Entonces, la pintura, el grabado y la fotografía utilizan un lenguaje icónico. La fotografía, como les mencionaba, es más conocida o un término más común en nuestro lenguaje. Número 4, la escultura. La escultura es una expresión a través de formas volumétricas y texturas talladas o modeladas que transmiten a través de un lenguaje icónico y táctil. ¿Por qué táctil? Porque nosotros podemos apreciar o podemos tocar las formas de lo que se ha representado. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir y modificar espacios volumétricos de grandes dimensiones que transmiten a través de un lenguaje icónico y percepción del espacio ambiental. Como número 6 tenemos la literatura y la literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. ¿Por qué se menciona hablada? Porque en cierto tiempo se transmitían los poemas, las fábulas de forma oral. Ya después, con la creación de la imprenta, pues empezamos a tener acceso a la literatura escrita. Número 7, música. ¿Y qué es la música? Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios producidos por la voz humana o instrumentos musicales que transmiten a través de un lenguaje musical. Número 7, el cine. El cine es la técnica y arte de proyectar fotogramas sucesivos de forma rápida para crear la impresión de movimientos a la par de un registro de sonidos. Imitan el drama existencial que se transmiten a través de un cinematográfico. En estas diferentes manifestaciones que he mencionado, como el cine, la música, la escultura, la fotografía, siempre tiene el objetivo de expresar sentimientos, ideas u opiniones. Número 9, el teatro. Arte escénica relacionada con la actuación que representa un texto dramático actuadas frente a espectadores empleando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido o espectáculo que transmiten a través de un lenguaje. ¿Qué es la danza?
Es el arte relacionado con movimientos corporales rítmicos acompañados con música que transmiten a través de un lenguaje corporal. Es decir, que estas manifestaciones artísticas se van entrelazando. En la danza utilizamos de la música, en el cine utilizamos también de la música, utilizamos danza, utilizamos actuación. En la escultura también podemos hacer uso de un dibujo o pintura y luego la pasamos a una escultura. Es decir, que estas manifestaciones artísticas se pueden ir entrelazando una con otra, ya que el objetivo pues siempre tiene un fin estético. Aquí tenemos un cuadro del lenguaje artístico en diferentes manifestaciones. Tenemos el dibujo, la fotografía, las que ya mencionamos, pero lo interesante de este cuadro es que tenemos el signo que utiliza y el sistema comunicativo, es decir, un resumen. El dibujo utiliza los signos que son trazos y tiene un lenguaje icónico. El grabado, los signos son formas y colores, lenguaje icónico. Fotografía, formas, colores, lenguaje icónico. La escultura, formas volumétricas, un lenguaje icónico y táctil. La arquitectura, los signos, espacios volumétricos de grandes dimensiones y el sistema comunicativo es lenguaje icónico. La literatura, ¿cuáles son los signos? Las palabras y el sistema comunicativo es lenguaje verbal. La música, tenemos los signos son los sonidos producidos por la voz humana o instrumentos musicales y el sistema comunicativo es el lenguaje artístico. Y así tenemos un resumen de las diferentes manifestaciones, los signos y el sistema comunicativo que utilizan las manifestaciones artísticas. Ahora vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a contestar en nuestro cuaderno qué es lenguaje, qué es arte, qué es lenguaje artístico, desde cuándo hacemos uso del lenguaje artístico, mencione las manifestaciones del lenguaje artístico y transcriba el cuadro de las manifestaciones artísticas. En el cuadro pues está todo el resumen de los conceptos, del lenguaje, de los sistemas, entonces van a transcribir el cuadro anterior. Y las preguntas pues las van a contestar según la explicación. Es así como concluimos de estudiar algunos conceptos generales del lenguaje artístico y sus diferentes manifestaciones, ya que en el transcurso del semestre iremos profundizando en ellas y ejemplificando con detalle. Me despido con esta frase: el que de verdad quiere algo se esfuerza por conseguirlo. Nos vemos en la próxima clase y recuerden quedarse en casa.